lo podamos alzar muy fuerte a la tardecita en la plaza. Gran abrazo. Y vos sabés que voy a aprovechar que estamos escuchando a Pablo Yonto para decirte, para pasar el primer aviso parroquial. A partir de la semana que viene, o cuando lo podamos tener hecho ese material que nos lo van a mandar, vamos a empezar a tener como parte de nuestra artística un llamado a los colimbas de la época de los 70 hasta los 80 y pico. O sea, quien haya hecho la colimba en ese momento es un testimonio fundamental. No importa lo mínimo que creas que viste, no importa lo mínimo que creas que escuchaste. Hay un documental que se llama Traslados que no hubiera sido posible hacer, ponerle carne, más allá de las investigaciones de los periodistas y de los historiadores, si no hubiera habido colimbas que un día se dieron cuenta que habían unas ampollas en el piso que no tenían por qué estar ahí en medio de la pista y que cuando le preguntó a su hermano médico descubrió que eran aquello con lo que se adormecía la gente para tirarle en los vuelos de la muerte. Yo les recomiendo el documental Traslados fervorosamente. Bueno, vamos a tener, así como escuchás a Tulipán, así como escuchás otra de nuestras publicidades, vas a escuchar, si fuiste colimba, entre el 76 y el 83, te pedimos que todo aquello que creas, por mínimo que sea, por un detalle banal, por una tontería, un cambio en la hora de guardia, lo que se te ocurra, esa pavada para nosotros es una punta para poder seguir desculando la historia que pasó hace 50 años, pero que no es pasado, sino que es presente. Te invito a que escuches a Tati Almeida, invitándote a la plaza. Todes, va este mensaje, y que es que este 24 de marzo todos a la plaza. Tiene que ser un 24 de marzo muy especial. Son 50 años del golpe cívico, militar, clerical. Sí, no hay que olvidarse, ¿eh? Yo soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Y vamos a arrancar de Piedras y Avenida de Mayo a las 14 horas. Les pedimos que todos pregunten y averigüen los nombres de los detenidos desaparecidos. Un amigo, un familiar, que digan dónde están. Así que les esperamos. Chao. Con un pañuelo bordado, con la piel de cada hijo, con las noches sin cobijo, con cada rostro buscado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, con la memoria que canta. Con cada nieto encontrado, con cada día sin tregua, como escalera la pena para subir los estrados, que es un asunto de... Antes de entrar de lleno con nuestro invitado, quiero hacer 3 parroquiales, se decía en un tiempo muy lejano, cuando eran avisos entre internos, o por lo menos que no eran para todo el mundo noticia, pero para nosotros sí. La primera es una noticia, son 2 noticias tristes. Hace un rato me acaban de avisar que se ha ido el dramaturgo, autor de teatro, director, Rubens Correa. A los 91 años, falleció. Y desde acá nuestro homenaje a él y a toda la familia y a la familia teatral de ese laburante sin prisa y sin pausa.
de los temas que importaban a la gente. Un hombre en aquel momento del teatro abierto, por ejemplo, como para que sepan, ya que estamos hablando de dictaduras, un corajudo de los que conformaron el teatro abierto. Otra pérdida, y en eso saludamos a nuestro compañero de equipo, trabajo y compañero de ruta, Alberto Nadra, quien ha perdido a su compañera de toda la vida. Ha fallecido su compañera de toda la vida. Alberto, un enorme abrazo, pero quiero destacar que teniendo en cuenta lo mal que estaba su compañera y todo lo que estaba afrontando, no obstante, hizo el Epursi y Mueve porque lo considera una actividad militante, una necesidad. ¿Qué es el Epursi y Mueve? Por si vos recién llegás, es el material que si vos estás suscripto recibís en tu correo y si no, lo vas a ver en nuestra página web, en nuestro portal de noticias y vas a escuchar las noticias acá. Hoy no, porque es un día muy especial, pero hoy te leí el editorial del Epursi y Mueve. Son las noticias de las caídas de la gente que está cayendo en las fábricas que se cierran, son los despidos, son las luchas, son los lugares que resisten, todo lo que no vas a encontrar en los medios grandes, la columna vertebral te lo ofrece. Y vos sabés que lo terrible es que siempre tengo acá un montón de páginas, como 10, y siempre están llenos con conflictos nuevos. Lo bueno, muchas de ellas son resistencias nuevas a esos cierres. Y la última tiene que ser alegre. Si vos me estás mirando y ves que estoy haciendo un 24 de marzo, un programa lleno de globos y toda súper festiva, no estoy esquizofrénica. La vida continúa y la RZ cumplió, ¿cuántos años cumplió? 11 años. Cumplió 11 años la radio que nos cobija y entonces nosotros también la tenemos que festejar. Escúchame, estaban llenos los micrófonos y yo dije, no, para los micrófonos no, porque no me da para tanta alegría con los temas que vamos a tratar, pero sí la alegría de esto también es un emprendimiento de trabajadores, esto también empezó como una locura y hoy cobija 4 radios, 3 Martín Fierros, un Martín Fierro internacional. Así que vamos todavía a la RZ y sus hacedores. Ahora subime, quien quiera oír que oiga, no, subime la que estábamos escuchando, la Nunca Más, que vamos a entrar de lleno a la nota. Con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas. Bueno, y ya estamos nosotros ahora en este momento con el director del documental Conadepiano, se llama Alejandro Cohen Arasi. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Te veo como sorprendido por el emprendimiento, por el estilo de programa. Mira, la última, yo estuve ya en Radio Sónica, alguna que otra vez, con alguna. No, pero me hablo de la columna vertebral. Ah, por supuesto, sí, porque hay algo sobre, en otras notas que estuve hablando sobre esta película, sobre Conadepianos, que más allá del tema de que se trate de la CONADEP, Conadepianos tiene la intención de contar un hecho muy importante de nuestra historia, pero en la voz de sus trabajadores. Claro. Y eso es algo muy poco común. Por eso estás acá. Y por eso estoy Por acá. eso tenemos eso en común. Nosotros entendemos que la voz es como cuando, yo también soy documentalista, y es como cuando vos encarás un material, ¿de dónde lo encargás? ¿Con una cámara cenital o con una contrapicada? Nosotros tenemos la saludable costumbre de manejarnos en contrapicada desde el cordón de la vereda, porque entendemos que siempre hay alguna voz por ahí que nadie está escuchando. ¿Qué es Conadepianos? Yo le cuento a la gente primero, porque tenemos oyentes jóvenes y oyentes en todas partes del mundo, ¿qué era la CONADEP? La CONADEP es una comisión que se crea, no sin resistencia de algunos sectores de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de Eve de Bonafini, para la búsqueda y la recolección de testimonios que pudieran hacer a la posibilidad de armar una causa colectiva contra la Junta Militar. De por sí, el origen mismo de esto, tener la valentía del presidente de la Nación de querer llevar adelante los juicios ya era importante. Para ello se eligen a un montón de notables, mucha gente notable, que de una u otra manera había estado ligada en la dictadura a dar voces, por ejemplo, a Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue una de las primeras que le dio voces a las madres y demás, para que hicieran ese trabajo. Pero ellos eran los notables. Detrás de los notables,
y ustedes si vieron el documental Argentina 1985, lo podrán haberse dado cuenta, había una enorme cantidad de trabajadores y voluntarios, chicos, los voluntarios, gente muy joven, que tenían todos los días que atender a las personas que iban a hacer la denuncia y escuchar cosas que nunca creyeron en su vida que iban a escuchar. Sobre esta base argumental vos haces un documental. Decime por qué. Bueno, el por qué es la historia de cómo se origina el proyecto. Yo esta película la hago con mi hermano Juan. Él estaba haciendo una investigación, buscando un material que no estaba relacionado con la CONADEP, pero encuentra que en el Archivo Nacional de la Memoria había una serie de entrevistas, una colección de memoria oral, en donde entre esas entrevistas había unas entrevistas a los trabajadores de la CONADEP, a 7 trabajadores de la CONADEP, que contaban, bueno, esa vivencia, ¿no? de ese trabajo de todos los días. Y si bien no era el material que él estaba buscando, se da cuenta que era un material muy interesante. Entonces se acerca, me propone que hagamos un documental, y ese fue el punto de partida, decir, che, acá hay una historia, porque todos, los que sabemos del Nunca Más, hay como una especie de, podríamos decirle, de imaginario general alrededor del Nunca Más, que está vinculada a estas personas que vos nombraste, ¿no? Sábato, Magdalena Ruiz Ñazú, el obispo de Nevares. Los notables. Sí. Los notables. Entonces, no es que alguien dice Sábato o Magdalena Ruiz Ñazú escribieron el Nunca Más o tomaron las denuncias, pero queda la idea de que ellos son los responsables, en definitiva, del Nunca Más, ¿no? O de toda la información que terminó como prueba para la justicia de tantos juicios. Pero estas entrevistas lo que están revelando es que no, que había un grupo enorme de gente, un grupo humano que eran contratados por el Ministerio del Interior, que eran los artífices de esta tarea. Entonces se nos planteó esto de decir, bueno, qué bueno echar luz sobre esta historia que está invisibilizada, en donde la historia no las cuentan los que mandaron a hacer la CONADEP, sino los que efectivamente la hacían. ¿Cómo se hace la selección de estos trabajadores? ¿Eran voluntarios? ¿Era gente que ya trabajaba en el Estado y la derivaron a ese lugar? ¿Tenés idea? Había un poco de todo. El principio de la CONADEP, o sea, cuando Alfonsín asume, muy poquitos días después, o sea, en el mismo mes de diciembre del 83, ni bien asume Alfonsín, decreta la constitución de la CONADEP. Entonces, arrancaron con unos pocos empleados del Ministerio del Interior. Inmediatamente se dan cuenta que la tarea de gente que ya venía trabajando en el Ministerio del Interior no la podía tomar esa gente. La tarea, por ejemplo, de recibir denuncias de gente que ha sido desaparecida y liberada, de familiares que tenían familiares desaparecidos. Ahora, ¿cuál era la idea? Porque es interesante lo que estás diciendo, muy interesante. La idea de no lo podían tomar quienes ya estaban dentro del Estado tiene que ver con que de una u otra manera haber estado dentro del Estado tenías como la mirada contaminada, había que buscar un poco la descontaminación de frente al testimonio. Es comprensible, digo, claro, más sí, allá de que pueda parecer un prejuicio, pero es altamente comprensible. Mira, yo no sé si tiene que, tal vez por el hecho de haber estado trabajando previamente en el Estado, que uno puede decir que la gente que trabajaba en el Ministerio del Interior en diciembre del 83 era la que venía trabajando en la época de la dictadura. Pero además se necesitaba cierto, como alguien en el documental, y se necesitaban gente con el cuero curtido. O sea, se empezaba a instaurar en la CONADEP un tipo de trabajador que hoy día sigue existiendo en la Argentina, que es el trabajador por la memoria, el trabajador por los derechos humanos. Hoy estamos acostumbrados, si nosotros vamos, lamentablemente, en tantos barrios, en tantos pueblos, en tantos lugares del país, ex centros clandestinos de detención, que son los que conocemos como sitios de memoria. La gente que trabaja ahí es gente que trabaja con la memoria, por la verdad, por la justicia, por los derechos humanos. Pero cuando se ordena la CONADEP, no existía ese tipo de trabajador. No había gente capacitada para sentar a alguien enfrente de tu escritorio. No, lo que tenías que tener era una tremenda empatía. Exactamente. Entonces, único requisito, saber leer, escribir y tener empatía. Claro, en ese momento podríamos decir que sí, ¿no? Conozco muchísimas personas que participaron, realmente muchas, que participaron del fenómeno CONADEP, claro, que después se transforma en el Nunca Más y que después se transforma en el material de juicios y demás, que eran estudiantes universitarios que dijeron, yo quiero saber, quiero acercarme a ver qué pasa. Las más de 100 personas que terminaron trabajando en la CONADEP eran un grupo muy diverso, porque por ejemplo estaba gente que fue aportada por los organismos de derechos humanos que ya existían antes, como el Movimiento Ecuménico, claro, por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, exacto.
La Liga. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ellos aportaron una parte del personal. Gente entrenada en recibir denuncias. Pero después la CONADEP era un hecho conocido. Entonces había gente que leía en el diario que iba a estar la CONADEP, por ejemplo, una de las entrevistadas de la película, y dice, yo quiero ir a dar una mano ahí. Claro. Y no tenían militancia y nada. No. Y además, ¿sabes qué, Alejandro? Porque me parece sumamente valioso, porque salíamos de un periodo oscurísimo que estaba a la vuelta de la esquina. En la Argentina, hasta el 83, cada vez que un gobierno militar, salía por una votación, cualquiera que está afuera, en realidad se regulaban para empezar a preparar el próximo golpe. Y nadie podía en ese momento seriamente decir que esto no iba a pasar en la Argentina. Claro. Creo que recién a los 15 años nos empezamos a dar cuenta de que era cierto, de que estaba, pero los primeros años de democracia vivíamos con el Jesús en la boca, diría mi abuelita. Claro. En ese contexto hay una gran pureza casi naif entre los que iban a poner la cabeza en este lugar, no solo por el horror que iban a escuchar, sino porque pasaban a formar parte de gente perseguida, de gente, denostada y un montón de cosas, amenazada. ¿Cómo vivieron eso los protagonistas? Bueno, yo me hago eco de lo que dicen ellos en la película. Lo vivían, por supuesto, con mucho temor, porque esto que vos estás destacando no era que eran inconscientes, sabían que en donde se estaban metiendo era algo que iba a tener un posible riesgo, por lo mismo que decís vos, bueno, volvió la democracia, está Alfonsín de presidente, ¿cuánto va a durar esto? ¿No? Era la pregunta lógica que en la película se habla a través de los testimonios, se trata de componer ese clima social, ¿no? Que tal vez, incluso para mí, yo nací en el 81, cuando asume Alfonsín yo era prácticamente un bebé, entonces los que nacimos con la democracia, digamos, y tal vez la tenemos más o menos, decir, bueno, es algo que ya está más o menos instalado, tenemos que entender, como vos dijiste, fueron 50 años, ¿no? Del 33, o no sé, no recuerdo cuándo fue el primer golpe de Estado, pero en la década del 30. Sí, en la década del 30. 50 años de gobiernos democráticos y militares que asumía uno democrático para ver cuándo venía el próximo golpe. Mi generación es una generación criada entre golpes militares. Es obvio que uno va a tener en la cabeza, bueno, la historia argentina es así, ¿cuándo va a venir el próximo golpe? Entonces, la gente que se sumó a la CONADEP sabía perfectamente de esto, y de hecho, en la película se cuenta, convivían permanentemente con amenazas. Con amenazas, con digamos, violaciones o intervenciones por parte de la represión. Amenazas de bomba en el edificio donde funcionaba CONADEP. Amenazas de bomba. Hay cosas que no quedaron en el documental, porque las entrevistas, bueno, hubo que hacer un recorte. Pero es terrible, viste, que lo más feo de hacer un documental es cortar. Para mí porque cada uno que sentás a hablar es una película en sí misma, ¿no? Exactamente. Ese sacrificio que hay que hacer. Ay, es terrible. Editar es una cosa terrible. Pero bueno, en estos sacrificios que hubo que hacer había anécdotas de que hubo un fin de semana en donde a todo el mundo se lo llamó por teléfono a su casa para hacerles amenazas, o no sé si a todo el mundo, pero a muchos de la CONADEP, como que había acciones coordinadas, sistematizadas, claro, y al que no tenía teléfono lo seguían con un auto por la calle, porque era la época que tal vez no todo el mundo tenía teléfono. Entonces estaban con esto, estaban con este tema encima, ¿no? Es cierto. ¿Tuviste mucha dificultad para conseguir financiación para hacerlo? ¿Tuviste algún apoyo? ¿Todavía pudiste tener algo del Inca? Nada, esta película se hizo 100% por una necesidad política, en donde no le pedimos apoyo a nadie. Este material es un material, estas entrevistas, como te decía, que son del Archivo Nacional de la Memoria, son de acceso público, son parte de un archivo nacional, y solamente con el trabajo mío y de mi hermano de hacer la selección de buscar material de archivo. Es un documental realmente con presupuesto cero, literal, y de hecho yo soy docente universitario, así que imagínate cuál es mi situación financiera. Para lanzar la película hicimos una campaña entre gente cercana que entiende la necesidad política de que esta película se difunda, y gracias al aporte de gente que entiende que CONADEPianos tiene que salir, pudimos, cargar la sube para venir acá a la radio, digamos, básicamente. Claramente. Estamos hablando con Alejandro Cohen Arasi, productor, director, guionista. Dirigió El cadáver insepulto 2019, un primer largometraje de ficción,
Los documentales Lo de Siempre, un guión de historietas en el 2006, Casino 2008, Córtenla 2014, Cáncer de Máquina 2016 y los documentales Comunidad de Locos 2005 y 40 balas, el caso Fisher Bufano 2015. Toda una trayectoria en base a mucho pulmón, me parece. Sí. Y también con algo que conecta todos los documentales que nombraste, en donde el foco está puesto en la clase trabajadora. Mirá, nos vamos a hacer amiguitos entonces. Claro. Esto Casino, Córtenla es una película sobre el trabajo en call centers. Cuando los call centers eran como decir el Rappi de ahora, sí, que toda la juventud trabajaba en los call centers. Yo hice un trabajo documental sobre lo que es laburar en un call center, ¿no? Bueno, vamos a estar en contacto porque yo intento armar muchas programaciones para algunos sindicatos para el año, entonces me parece que hay cosas que son necesarias que se vean. Una escuela de pianos y esta Córtenla no está es de modé, porque ya es un trabajo que... No importa, mira. Pero bueno, la precarización es la misma, más o menos. Lo que dijiste de modé me das pie para que yo haga un agradecimiento. Le agradezco infinitamente a los programadores del ECUNI, de la ex ESMA, porque en el marco de estos 50 años eligieron mi documental, mi primer documental, una investigación sobre educación en la dictadura, como uno de los 50 imprescindibles, y creo que sentí que me ganaba el Oscar y un Martín Fierro todo junto, porque decir que con un documental uno pudo retratar un pedacito de la historia, no de esa historia, de aquella, de cualquiera, digamos, que haya servido, es bárbaro. Después te voy a pasar la data, pero me diste el pie justo para que agradezca. ¿Dónde la vemos? ¿Cuándo la vemos? ¿Hasta cuándo? Ahorita, dentro de un rato, a las 20:30 hay una función de Conadepianos en el Cine Gomón. Sí. El viernes 27 en la sala Norita Cortiñas, que es un espacio Inca que queda en Moreno al 2600, muy cerquita de Plaza 11. El viernes 27 a las 19 horas hay otra función de Conadepianos. Y se sumó una función en la Sala Lúcida, que es un cine nuevo. Parece una hermosa noticia en esta época decir que se abre un cine. Sí. Bueno, en el barrio de Saavedra se abrió un cine que se llama la Sala Lúcida. Ahí va a estar el 4 de abril, a las 8 de la noche, si no me equivoco. Ah, espectacular. Pero sí, linda difusión entonces. Sí. Y además están teniendo prensa, me parece. Y eso está bueno. Me parece que también hay difusión. Nosotros haremos todo lo posible, después vamos a anotar bien y frente a cada fecha vamos a renovar la invitación. ¿Quiénes son tu equipo? ¿Querés nombrar a alguien en particular? ¿Tu hermano y quién más? El equipo de realización son mi hermano y yo. Ustedes dos. Y después los entrevistados que aparecen en la película, espero no olvidarme de nadie: María Eugenia Lanfranco, Palmira Garda, Roberto Verdún, Adrián Campings, Eduardo Gils. Me estoy olvidando, pero realmente lo más interesante de la película es poder encontrarse con la palabra de ellos en primera persona, contando cómo fue hacer la CONADEP. Además, porque algo que no sé si vos lo has sentido, pero en estas disputas políticas, a veces que son tan chiquitas, tan bastardas, tan estúpidas, pero, ¿no? Entonces, estuvo la CONADEP, pero no hubo la comisión bicameral que se pretendía. Estuvo la CONADEP, pero después vino Semana Santa y vino Obediencia de Vida, punto final. Sí, señores, les voy a dar una muy mala noticia. La vida es de claros oscuros y es obligatorio y sano para la mente y para la salud de cada uno de nosotros cuando hay algo tan importante como este esfuerzo colectivo que fue la CONADEP y ponerle el oído estatal a un daño que se había hecho de una forma tan espantosa, me parece a mí que corresponde. La CONADEP fue un hito de la democracia argentina. Mira, yo creo que parte del balance de la película, si me permitís agregar esto, sí, claro, es que queda claro, cuando digo que retratamos la época, que la CONADEP fue posible porque hubo un margen de maniobra para que haya eso, en medio de un montón de presiones. O sea, uno puede haber gente más o menos crítica. Terribles presiones. Puede haber gente más o menos crítica, puede haber gente más o menos de acuerdo en cómo fue que se constituyó, si los notables esto, si los notables lo otro. Mayor o menor debilidad del gobierno de Alfonsín frente a los militares, frente a otros sectores. Pero la cuestión es que dentro del margen que hubo se logró esto. Y esto que se logró... Es importante. Muy importante, pasó a la historia. Es importante, hay que destacarlo. El otro día me hicieron una entrevista a mí y me preguntaban cuáles eran los hechos a destacar. Y me río porque lo sorprendía al entrevistado. No sé qué pensaba que yo iba a decir, al entrevistador. No sé qué pensó que yo iba a decir, pero yo dije que para mí había
hechos que están escondidos por la disputa política, pero que son para destacar. La CONADEP y el juicio a las juntas, en el caso de Alfonsín, y la creación de la CONADIS, las asistencias económicas, no me sale ahora, las reparaciones de la época de Alfonsín, de Menem. Del 90. Digo, entonces, son dos gobiernos a los que les podemos decir un montón de cosas. Ahora, mientras nosotros supimos llevar adelante las cosas y dar determinadas peleas, tuvieron que ese Estado responder a determinadas cuestiones. Claro, ¿no? yo por ejemplo recuerdo en los 90, frente al tema de las leyes de reparación, a mí me quedó como la crítica, ¿no? A gente que estaba en contra y decía, ¿cómo le vamos a poner un precio a esto? Sí. Pero después haciendo Después CONADEPianos... te das cuenta qué significa. No, pero después haciendo CONADEPianos, alguien destaca que gracias a las leyes de reparación apareció gente a hacer denuncias. Claramente. O sea que hubo nueva información que apareció gracias a esas leyes Los caminos de Dios, dicen, suelen ser bastante retorcidos. Lo dicen todos los filósofos. A mí no me importa. Mientras lleguemos a la justicia, tenemos que recorrer todos los senderos. Bueno, Alejandro Cohen Arasi, me encantó tenerte acá. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, muchas gracias. Bueno, ese es un programa especial sobre memoria. ¿Sabés qué? Nos vamos a ir al corte con lo que resta de la canción Nunca Más. Andala preparando y vamos a ir con esa. Y nada, bienvenido y bienvenida gente joven haciendo estas cosas. Tengo un hijo que nació en el 80 y yo todavía me río cuando cuando le dicen democracia y busca en su memoria, la primera imagen que tiene es la de los papelitos arriba de Alfonsín desde un balcón de Avenida de Mayo donde estaba en los hombros del abuelo. Imagínate, tenía 3 años y la imagen lúdica del cumpleaños de la Argentina, decía él, mi vida. Bueno, ahora es un politólogo bastante heavy metal, pero eso, digamos, estamos pensando en este momento, decidí que teníamos que mirarlo esto también como un logro del cumpleaños de esa primera democracia tan debilucha y tan linda. Gracias. Gracias a vos. Para subir los estrados, que es un asunto de Estado, aunque lo quieran negar, y con olvido tapar, como en un vuelo de muerte, la verdadera simiente que no pudieron borrar. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida, y resisten temporales, enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo. Cada nieta que busca sus rasgos en las abuelas, en las maestras que enseñan a formular las preguntas, en una duda que pugna, en los cuerpos que regresan, en la sangre que revela, en el río que no calla, en un silencio que estalla. La identidad golpea, golpea. Yo no quiero este silencio ni este miedo que regresa. No te sientes a la mesa del que miente con desprecio. Al violento sin remedio contestamos con la historia. Este canto es ceremonia plateada de luna llena. La verdad sea candela y el dolor se haga memoria. Memoria. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre,
recordando cada herida. Existen temporales enfrentando al poderoso y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo.